Dearborn Heights, Michigan. Una llamada al 911 rompió la tranquilidad de la madrugada del 21 de septiembre de 2016. Una mujer, con la voz temblorosa y entrecortada, decía que su esposo había matado a sus hijos. Cuando la policía llegó a la escena, el horror que encontraron era indescriptible. En el sótano de la casa, 2 adolescentes yacían muertos, ejecutados con un disparo en la cabeza. En el piso superior, 2 niñas pequeñas fueron halladas sin vida dentro del coche familiar, asfixiadas con gas. El responsable de aquella masacre era Gregory Green, un hombre que no solo destruyó una familia, sino que repitió una historia de sangre que ya había cometido décadas antes. En 1991, Gregory había sido condenado por asesinar a su primera esposa embarazada. La apuñaló en el estómago mientras dormía, matando tanto a ella como al bebé que esperaba. En el juicio, dijo que había perdido el control. Recibió una condena de entre 15 y 30 años, y tras solo 16 años en prisión, fue liberado años después. Conoció a Faith Harris Green, una mujer amable y devota, madre de 3 hijos. Se casaron y ella creyó que Gregory había cambiado, que había encontrado paz y redención, pero bajo su apariencia tranquila seguía escondido el mismo monstruo. La Dacinas hasta Camatonas. Cosas comenzaron a deteriorarse. Faith pidió el divorcio tras años de abuso psicológico y amenazas. Esa decisión desató nuevamente la furia de Gregory. En la noche del crimen, esperó a que todos durmieran. Primero, ató a su esposa a una silla y le hizo presenciar el asesinato de sus hijos. Luego, le dijo con frialdad: «Ahora vas a vivir para sufrir». Disparó a los adolescentes, Coy y Chutney, hijos del primer matrimonio de Faith, mientras dormían en el sótano. Después, llevó a las niñas Caleigh y Koya al garaje, encendió el coche y cerró la puerta. Las pequeñas murieron asfixiadas. Cuando la policía llegó, encontró a Faith viva, atada, cubierta de sangre, mirando a la nada. Había sobrevivido solo para contar el horror. Gregory se sentó tranquilo en la cocina, esperando ser arrestado. Durante el juicio, la sala entera contuvo el aliento cuando Faith, la única sobreviviente, habló frente al hombre que lo destruyó todo. Con voz firme, le dijo: «Te perdono, pero nunca te liberarás de lo que hiciste». El jurado lo declaró culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, Gregory Green pasa sus días en una celda de máxima seguridad, sin contacto humano, sin visitas. Su caso se convirtió en un símbolo de los errores del sistema judicial. Un asesino liberado que volvió a matar, Faith Harris Green. Por su parte, vive con la memoria de sus hijos, visitando sus tumbas cada septiembre. En una entrevista, dijo una frase que quedó grabada en el corazón de todos: «Sobreviví al infierno, pero nunca volveré a salir de él». Dallas, Texas. Una tarde de septiembre de 2009, la policía recibió una llamada de una mujer gritando. Decía que había encontrado algo terrible en su casa. Cuando los oficiales llegaron, el silencio reinaba en el pequeño vecindario. Dentro de la vivienda, el olor metálico de la sangre lo llenaba todo. En la bañera, flotaba el cuerpo sin vida de Jared Green, un niño de 8 años. En la habitación contigua, su hermana Jasmine, de 6, yacía sobre la cama, apuñalada múltiples veces. En la cocina, una nota escrita con tinta azul decía: «No podían vivir sin ella». La madre de los niños, Lovetta Armstead, también estaba muerta. Había sido estrangulada y apuñalada por su esposo, Gary Green. A simple vista, la escena parecía una masacre irracional.
Pero al reconstruir los hechos, los investigadores descubrieron una historia de celos, venganza y locura. Gary Green era un hombre con un pasado violento y un historial de trastornos mentales. Lovetta había intentado dejarlo varias veces, pero él siempre regresaba con promesas de cambiar. Cuando finalmente decidió divorciarse, Gary lo interpretó como una traición imperdonable. Creía que su familia estaba conspirando contra él, que todos lo odiaban. Esa paranoia creció hasta convertirse en una obsesión mortal. 21 de septiembre de 2009 en esa noche. Lovetta y los niños estaban en casa viendo televisión. Gary llegó con una mirada vacía y un cuchillo en la mano. Discutieron brevemente. Luego, sin decir palabra, la atacó. Los gritos despertaron a los pequeños. Gary, dominado por la furia, los acuchilló uno por uno. Después se bañó, se cambió de ropa y dejó las notas que explicaban su crimen, diciendo que quería unirlos en la otra vida. Horas más tarde, fue arrestado en casa de un familiar, donde intentaba quitarse la vida. Durante su confesión, no mostró arrepentimiento, dijo con calma, ellos no merecían sufrir por lo que ella me hizo. El juicio fue rápido, la evidencia era abrumadora. Su ADN, las cartas, los testimonios. La fiscalía pidió la pena de muerte, y el jurado estuvo de acuerdo. En 2010, Gary Green fue condenado a muerte por el asesinato de su esposa e hijos. Durante los años siguientes, presentó múltiples apelaciones, alegando enfermedad mental. Pero todas fueron rechazadas. Finalmente, el 7 de marzo de 2023, fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron dirigidas a la familia de las víctimas. Lo siento, no hay nada más que pueda decir. El silencio volvió a llenar la sala. Las luces se apagaron, y con ellas se extinguió la vida del hombre que destruyó lo que alguna vez llamó su familia. En Dallas, aún se recuerdan los nombres de Lovetta, Jared y Jasmine, no como víctimas de un monstruo, sino como almas inocentes arrebatadas por la oscuridad del amor enfermo. Austin, Texas, otoño de 2014. En una tranquila casa de un vecindario residencial, la música y las risas llenaban el aire. Un grupo de amigos se había reunido para pasar la noche viendo películas y bebiendo cerveza. Entre ellos estaba Daniel Spencer, un joven de 32 años, músico, alegre, carismático y abiertamente gay. Su vida era la de alguien que amaba la libertad, la amistad y la honestidad. Pero esa noche, su sinceridad lo llevaría a un destino trágico. Entre los invitados se encontraba su vecino, James Miller, un hombre mayor, músico aficionado y exfuncionario público. Habían tocado juntos la guitarra en ocasiones y compartían una relación amistosa basada en la música. Esa noche, después de unas copas, Daniel invitó a James a quedarse un rato más. Lo que ocurrió después cambiaría la vida de ambos para siempre. Horas más tarde, una llamada al 911 interrumpió la calma. Era James Miller. Con voz temblorosa dijo, «Ocurrió algo terrible. Discutimos y lo apuñalé». Cuando la policía llegó, encontró el cuerpo de Daniel Spencer en el suelo de su sala, con una profunda herida en el pecho. James, cubierto de sangre, se entregó sin resistencia. Afirmó que Daniel había intentado besarlo y que él entró en pánico. Dijo que actuó en defensa propia, alegando miedo a que el encuentro se volviera violento. Esa excusa se conocería como la Gay Panic Defense, un argumento legal polémico que buscaba justificar el crimen apelando al prejuicio. Durante el juicio, los fiscales mostraron que no hubo señales de lucha ni defensa. Daniel fue atacado sin aviso,
y James limpió la escena antes de llamar a la policía. Sin embargo, el jurado aceptó parcialmente la versión del acusado. En lugar de ser condenado por asesinato, fue declarado culpable de homicidio involuntario. Su sentencia: 6 meses de cárcel y 10 años de libertad condicional. La familia y los amigos de Daniel quedaron devastados. Para ellos, la justicia había fallado, una vida fue arrebatada y el responsable prácticamente quedó libre. La comunidad LGBTQ+ de Austin respondió con marchas, vigilias y campañas para prohibir el uso de la defensa por pánico gay en los tribunales. El caso de Daniel Spencer se convirtió en un símbolo de la desigualdad en el sistema judicial y del peligro que aún enfrentan las personas por ser quienes son. Años después, en el lugar donde murió, los vecinos colocaron una placa que dice: "Aquí vivió Daniel Spencer. Su música sigue sonando". Su historia no fue solo la de una víctima, sino la de un cambio. Un hombre cuya muerte reveló que aún queda mucho por hacer para que la justicia sea realmente igual para todos. En la tranquila ciudad de Norman, Oklahoma, se ocultaba una historia de amor, traición y asesinato que dejaría a todos atónitos. Scott Walker y su esposa, Brittany Walker, parecían tener la vida perfecta. Una pareja joven, un matrimonio estable y un futuro prometedor. Pero detrás de las paredes de su casa se gestaba una pesadilla. Scott trabajaba como empleado en una empresa local, mientras que Brittany, atractiva y carismática, se había acercado a un joven llamado Luis Ruiz, un compañero de trabajo de su esposo. Lo que comenzó como una amistad, pronto se convirtió en una relación secreta. Brittany y Luis pasaban horas intercambiando mensajes cargados de deseo y resentimiento hacia Scott. Ella decía sentirse atrapada. Él le prometía libertad. Una noche de verano de 2017, los mensajes tomaron un giro más oscuro. Luis escribió: "Si él desapareciera, podríamos ser libres". Y Brittany respondió: "Hazlo. No puedo seguir viviendo así". 25 de agosto de 2017, Scott Walker fue hallado muerto en su propio garaje, con múltiples heridas de arma blanca y signos de una brutal pelea. Los investigadores descubrieron que su esposa había planeado todo junto a su amante. Luis Ruiz irrumpió en la casa mientras Scott dormía, lo atacó con un cuchillo, y Brittany observó en silencio desde el pasillo. El crimen fue rápido, pero la huida, torpe. Los vecinos escucharon gritos y llamaron a la policía. Luis fue detenido esa misma noche, con la ropa ensangrentada. Brittany intentó fingir shock, pero los mensajes de texto entre ambos la delataron. Durante el interrogatorio, ella dijo: "Nunca quise que muriera, solo quería que todo terminara". Pero los fiscales mostraron pruebas de que había estado planeando el asesinato durante semanas, buscando información sobre cómo deshacerse de un cuerpo sin dejar rastros. En el juicio, la imagen de la esposa dulce y amorosa se derrumbó. Luis Ruiz confesó y la implicó directamente. Ambos fueron condenados. Él a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y Brittany a 30 años de prisión por complicidad en asesinato en primer grado. Scott Walker tenía 33 años. Había confiado en la persona equivocada, en la mujer que prometió amarlo hasta la muerte. Y así fue. Hoy, la casa donde ocurrió el crimen permanece vacía. Los vecinos aún recuerdan aquella noche, el sonido de los gritos y el eco de una traición que destruyó 3 vidas. El amor puede sanar, pero en Norman, Oklahoma, el amor también mató. Deltona, Florida. Una mañana de octubre de 2013, la policía recibió una llamada angustiante.
Una mujer no había llegado a trabajar y su familia no lograba comunicarse con ella. Su nombre era Yesenia Suárez, de 28 años, madre de 2 niños, Talia y Michael Otto, de 8 y 9 años. Parecían haber desaparecido sin dejar rastro. Cuando los oficiales llegaron a la casa, todo estaba en silencio. Las luces encendidas, el coche estacionado, pero nadie dentro. El olor a limpieza química era tan fuerte que los agentes supieron de inmediato que algo terrible había ocurrido allí. El principal sospechoso fue su esposo, Luis Toledo, un hombre violento, posesivo y celoso. Los vecinos contaron que las discusiones entre ellos eran frecuentes. Yesenia había intentado separarse varias veces, pero él siempre la amenazaba. Días antes de desaparecer, ella le confesó a una amiga que estaba lista para dejarlo definitivamente. Le dijo, si algo me pasa, fue él. 23 de octubre de 2013. Esa mañana, los compañeros de Yesenia notaron su ausencia en el trabajo. Uno de ellos, preocupado, fue hasta su casa, encontró la puerta entreabierta y avisó a la policía. Cuando los investigadores interrogaron a Luis Toledo, él negó haber visto a su esposa y a los niños, pero su coartada se derrumbó rápidamente. Las cámaras de seguridad mostraban su coche saliendo de la casa durante la madrugada. Durante los registros, la policía encontró rastros de sangre en el dormitorio principal y en el garaje. La cantidad era tanta que los expertos concluyeron que nadie podría haber sobrevivido a esas heridas. Luis fue arrestado. En los interrogatorios, mantuvo la calma durante horas, hasta que finalmente confesó haber golpeado a Yesenia durante una discusión. Dijo que fue un accidente, pero nunca explicó qué hizo con los cuerpos. Los investigadores creen que los escondió en una zona rural del condado de Volusia. A pesar de búsquedas masivas con perros, helicópteros y voluntarios, los cuerpos de Yesenia, Talia y Michael nunca fueron encontrados. El juicio fue uno de los más seguidos en la historia de Florida. El fiscal lo llamó una ejecución doméstica. La defensa intentó argumentar desequilibrio mental, pero el jurado no tuvo dudas. En 2018, Luis Toledo fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia final, el juez le dio la palabra. Luis se levantó, miró al público y dijo, «Ellos están con Dios. Yo ya pagué mi precio». Las familias de las víctimas lloraban en silencio, sabiendo que la justicia terrenal nunca podría devolverles lo que habían perdido. Hasta hoy, el paradero de los cuerpos sigue siendo un misterio. Cada año, en el aniversario de su desaparición, se celebra una vigilia en honor a Yesenia y sus hijos, velas encendidas, flores blancas y fotografías de 3 sonrisas que el tiempo no ha podido borrar. El caso de Luis Toledo sigue siendo una herida abierta en Florida. Una historia donde el amor se convirtió en obsesión, la familia en tragedia y la justicia, aunque firme, no logró apagar la sombra de lo que nunca se encontró. Henrietta, Oklahoma Punta, a principios de mayo de 2023, la policía recibió un reporte sobre la desaparición de 2 adolescentes. Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Brewer, de 15. Habían salido a pasar el fin de semana con la familia de un amigo, pero nunca regresaron. Patum, que comenzó como una búsqueda de rutina, se transformó en uno de los crímenes más perturbadores en la historia reciente del estado. Las niñas fueron vistas por última vez en compañía de un hombre llamado Jesse McFadden, de 39 años. Era el padrastro de otro adolescente con quien las chicas solían pasar tiempo. A simple vista, McFadden parecía un padre normal, trabajador, amable con los vecinos. Pero lo que la comunidad no sabía era que era un depredador sexual condenado,
que había pasado años en prisión por violación de una menor y estaba en libertad condicional. Cuando las jóvenes no aparecieron, los padres de Ivy y Brittany empezaron a sospechar de inmediato. Intentaron llamar a Jesse y a su esposa, Holly Guess, pero no respondían. La policía acudió a su casa en una zona rural, rodeada de árboles, a las afueras de Henrietta. El silencio era total. Nadie contestaba a la puerta. 1 de mayo de 2023. Los oficiales entraron a la propiedad y hallaron una escena que congeló la sangre de todos los presentes. En distintas partes del terreno había 7 cuerpos, entre ellos los de Ivy Webster, Brittany Brewer, Holly Guess, la esposa de Jesse, y los 3 hijos de ella. El 7º cuerpo era el del propio Jesse McFadden. Se había disparado en la cabeza después de asesinar a todos los demás. El horror no terminó ahí. Dentro de la casa, la policía encontró evidencia que revelaba la mente enfermiza de Jesse. Miles de mensajes, fotografías explícitas y videos que mostraban cómo manipulaba a menores por Internet. Además, había preparado un plan final detallado, en el que escribía que si alguien intentaba descubrir su doble vida, morirían todos juntos. Las investigaciones confirmaron que Jesse había estado bajo vigilancia judicial por violar su libertad condicional. Pero las autoridades no actuaron a tiempo. Pocos días antes del crimen, debía comparecer ante un tribunal por nuevos cargos de abuso infantil. En lugar de hacerlo, decidió ejecutar su macabro plan. Los padres de las víctimas, destrozados, denunciaron públicamente la negligencia del sistema. Sabían quién era, sabían lo que había hecho, y aún así lo dejaron libre. La tragedia de Minomesion-Tatamomatatat. Henrietta se convirtió en un símbolo del fracaso institucional en proteger a los inocentes. 7 vidas fueron apagadas por un hombre que nunca debió haber salido de prisión. Hoy, en el lugar donde se encontraba la casa, los vecinos han levantado un pequeño santuario. Flores, cruces y retratos de las víctimas cubren el terreno. Cada año, en mayo, se reúnen allí para recordar a Ivy y Brittany, las niñas que confiaron en la persona equivocada. Un crimen que dejó una pregunta que aún resuena en todo Oklahoma. ¿Cuántas veces más se permitirá que un monstruo vuelva a matar? Northampton, Pensilvania. Una pareja respetada, un vecindario tranquilo, una vida aparentemente perfecta. Así describían todos a Gregory Graff y Jessica Paget, su esposa, una joven trabajadora social de 33 años que dedicaba su vida a ayudar a los demás. Pero tras esa fachada de normalidad, se escondía un hombre capaz de lo impensable. 21 de noviembre de 2014, Jessica desapareció después del trabajo. Sus amigos alertaron a la policía cuando no llegó a casa ni respondió el teléfono. Su coche fue hallado abandonado en un estacionamiento, con su bolso y su teléfono dentro. Durante días, la comunidad entera se unió en una búsqueda desesperada. Carteles, voluntarios, drones, oraciones. Todos esperaban encontrarla con vida. Nadie imaginaba que la persona responsable de su desaparición era su propio esposo. Gregory Graff era un empresario local, dueño de una pequeña compañía de construcción. A primera vista, un hombre amable, reservado y sin antecedentes. Pero detrás de esa apariencia se escondía una mente retorcida y obsesiva. Tenía cámaras instaladas en su casa, no por seguridad, sino por deseo. Obsesionado con controlar y poseer, grababa todo lo que ocurría en su hogar. Investigadores comenzaron a sospechar de él cuando descubrieron que evitaba colaborar y que sus declaraciones eran contradictorias. Un registro de su casa reveló lo impensable. En su ordenador había un video de 45 minutos grabado el día de la desaparición.
El archivo mostraba a Jessica muerta y a Gregory abusando de su cuerpo. La confesión llegó poco después. Graff admitió que la mató en su garaje, le disparó en la cabeza y escondió el cuerpo detrás de su propiedad. Luego, fríamente, continuó su vida como si nada hubiera pasado. Fue a trabajar, cenó con amigos y fingió preocupación por su esposa. Desaparecida, el fiscal del condado describió el caso como una de las manifestaciones más horribles de egoísmo y perversión que he visto en mi carrera. El jurado no tardó en decidir. Gregory Graff fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, la madre de Jessica habló frente al tribunal con voz temblorosa. No fue un crimen pasional, fue una ejecución. Hoy, el nombre de Jessica Paget es recordado con amor en Northampton. Su familia creó una fundación para víctimas de violencia doméstica y abuso. Y cada año, en noviembre, su foto se ilumina en el Parque Central, acompañada de un mensaje: la justicia no trae paz, pero el recuerdo mantiene viva la verdad. Gregory Graff pasará el resto de sus días tras las rejas, en silencio, consumido por la oscuridad de sus propios actos, y Jessica seguirá siendo el símbolo de una vida inocente arrebatada por la maldad más fría, la que sonríe mientras mata. En marzo de 2015, una desaparición conmocionó a todo el estado de Virginia. Una joven estudiante llamada Angelica A.J. Hatzel, de 18 años, desapareció sin dejar rastro. Era amable, atlética, sonriente, y había sido adoptada por una familia que la amaba profundamente. Su desaparición desató una búsqueda masiva. Durante semanas, voluntarios, policías y medios de comunicación siguieron cada pista, pero nadie sospechaba que el monstruo estaba más cerca de lo que imaginaban. El principal sospechoso era su propio padre adoptivo, Wesley Hatzel, un hombre con un largo historial de violencia, drogas y manipulación. Durante los primeros días, él mismo se presentó como un padre desesperado. Lloraba frente a las cámaras, organizaba búsquedas, hablaba con los periodistas y pedía ayuda. Parecía devastado, pero en realidad estaba mintiendo. Mientras la policía investigaba, comenzaron a notar comportamientos extraños. Wesley insistía en participar en las búsquedas, pero constantemente intentaba desviar la atención de ciertas áreas. En su coche, los agentes encontraron guantes, cinta adhesiva y una pala. También descubrieron que había usado una tarjeta bancaria de AJ después de su desaparición. A medida que se revelaban los detalles, la fachada de padre preocupado comenzó a desmoronarse. 9 de abril de 2015. Un trabajador encontró un cuerpo, parcialmente enterrado en un área rural de Southampton County. Aya Hatzel había sido asfixiada y escondida bajo una pila de basura y ramas. Su ropa coincidía exactamente con la que llevaba el día que desapareció. Los investigadores concluyeron que Wesley había entrado en la casa mientras su esposa y sus otros hijos estaban ausentes. Discutió con AJ y terminó matándola. Después, intentó ocultar el cuerpo y fingir su angustia frente al mundo. Durante el juicio, las grabaciones de su interrogatorio estremecieron a todos. Wesley negaba su culpa, pero las pruebas forenses lo aplastaban. Su ADN estaba en el cuerpo de la joven, y las fibras de su coche coincidían con las encontradas en la escena. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado, ocultamiento de un cadáver y obstrucción de justicia. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su declaración final, la madre de AJ dijo entre sollozos: «Lo acogimos como familia, y él mató lo más puro que teníamos. Hoy, el nombre de Angelica Hatzel es sinónimo de tragedia y traición».
Su historia recuerda que el peligro no siempre viene de desconocidos. A veces, el monstruo duerme bajo el mismo techo. El 24 de octubre de 2008, Chicago amaneció con una noticia que conmocionó al país entero. En una pequeña casa del vecindario de Englewood, la tragedia golpeó a una de las familias más queridas de la ciudad. La familia de la actriz y cantante Jennifer Hudson, ganadora del Oscar. Lo que parecía un día común se convirtió en una pesadilla imposible de imaginar. Los cuerpos de Darnell Donnerson, la madre de Jennifer, y Jason Hudson, su hermano, fueron encontrados sin vida dentro de la casa familiar. Ambos habían sido asesinados a tiros. Horas después, la policía descubrió que el sobrino de Jennifer, Julian King, de solo 7 años, había desaparecido. El niño fue hallado 3 días más tarde, dentro de un vehículo abandonado, también muerto de un disparo en la cabeza. El responsable de este horror era William Balfour, ex esposo de Julia Hudson, la hermana de Jennifer. Su historia era la de un hombre violento, celoso y obsesionado con el control. Tras separarse de Julia, no aceptó que la relación hubiera terminado. La amenazaba constantemente y decía que, si ella seguía adelante con su vida, pagaría las consecuencias. Aquella mañana, Balfour irrumpió en la casa armado. Discutió con su exesposa y, al no encontrarla, atacó a su familia. Mató primero a la madre, luego al hermano de Julia, y secuestró al pequeño Julian, hijo de Julia con otra pareja. El niño fue el último testigo de su furia. Durante la investigación, los detectives hallaron pruebas irrefutables. Residuos de pólvora en su ropa, su ADN en el vehículo y mensajes amenazantes enviados a Julia poco antes del crimen. El jurado escuchó las grabaciones donde Balfour juraba que ninguna otra persona la tendría jamás. En 2012, fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y secuestro agravado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jennifer Hudson, rota por el dolor, apareció solo una vez durante el juicio. Con voz quebrada, dijo: «Perdí a mi madre, a mi hermano y a mi sobrino, pero no perderé la fe». Desde entonces, la cantante ha transformado su tragedia en una misión: ayudar a víctimas de violencia doméstica y mantener viva la memoria de su familia. William Balfour permanece encerrado en una prisión del estado de Illinois. Nunca mostró arrepentimiento, nunca pidió perdón. Su nombre quedó grabado como el hombre que destruyó 3 vidas y marcó para siempre a una de las voces más poderosas del mundo. En Chicago, cada octubre, las luces se encienden en memoria de Darnell, Jason y Julian, porque ni siquiera el odio más grande puede apagar el amor de una familia. En la pequeña localidad de Holt, Michigan, una tragedia estremeció a toda la comunidad. El 1 de noviembre de 2016, los bomberos respondieron a un incendio en un apartamento. Al entrar, encontraron humo, fuego y un olor insoportable a gasolina. Pero lo que más los marcó fue lo que había dentro: el cuerpo calcinado de una niña de solo 5 años. Su nombre era Luna Younger. Durante las primeras horas, las autoridades creyeron que se trataba de un accidente doméstico. Pero las pruebas no tardaron en revelar algo mucho más oscuro. El fuego había sido provocado, y la niña apuñalada antes del incendio. El responsable no era un desconocido, era el padrastro de Luna, Thomas McClellan, un hombre de 30 años, sin antecedentes, descrito por los vecinos como tranquilo, amable, trabajador. Nadie imaginaba lo que era capaz de hacer. La madre de Luna, Victoria King, había dejado a su hija bajo el cuidado de Thomas mientras salía a trabajar.
La niña pidió una merienda antes de dormir. Thomas se molestó. Según su propia confesión, se enojó tanto que la apuñaló repetidamente con un cuchillo de cocina. Después, al ver lo que había hecho, roció el cuerpo con gasolina y prendió fuego al apartamento. Cuando los agentes lo interrogaron, Thomas habló con una frialdad que dejó a todos sin palabras. Dijo: «Perdí el control. No lo pensé. Los detectives sabían que mentía. La escena del crimen mostraba planificación. Había intentado limpiar, ocultar pruebas y fingir un incendio accidental». Durante el juicio, las imágenes del cuerpo de la niña conmovieron incluso a los investigadores más veteranos. La fiscalía describió el caso como uno de los crímenes más crueles y sin sentido en la historia de Michigan. El jurado no tardó en decidir. Thomas McClellan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La madre de Luna, rota por el dolor, declaró entre lágrimas: «Le confié mi vida, y él me arrebató la mía. Hoy, el nombre de Luna Younger sigue vivo en los corazones de quienes la conocieron. Una niña que solo quería una merienda antes de dormir, y encontró el final más injusto imaginable». En Holt, Michigan, la gente todavía deja flores frente al edificio donde ocurrió todo. Y cada año, cuando llega noviembre, las velas se encienden por Luna, recordando que la inocencia puede apagarse en un instante. Durante generaciones, el hogar ha sido el símbolo de seguridad, el lugar donde los niños duermen sin miedo y las familias buscan consuelo. Pero las historias que acabamos de escuchar revelan una verdad que la mayoría preferiría ignorar. A veces, el verdadero monstruo no llega desde afuera. A veces vive entre nosotros. Duerme en la habitación contigua. Se sienta a la mesa, sonríe y dice: «Te amo». Antes de destruirlo todo, estos padrastros, los más malvados, no fueron figuras lejanas. Eran parte del círculo íntimo. Hombres que prometieron amor, pero ofrecieron terror. Que confundieron autoridad con poder, cuidado con dominación. En Oklahoma, Jesse McFadden utilizó su propio hogar como prisión antes de asesinar a 6 personas, incluyendo a su esposa y a los hijos que debía proteger. En Michigan, Gregory Green, tras salir de prisión por matar a su primera familia, repitió la historia con su segunda esposa, ejecutando a sus hijas delante de ella como castigo final. En Virginia, Wesley Hatzel fingió ser el padrastro angustiado, mientras escondía el cuerpo de su hijastra en una zanja. Y en Florida, Daniel Spencer hizo de la inocencia de una niña un infierno de abusos prolongados, destruyendo su vida antes de que aprendiera a escribir su propio nombre. No hay explicación que justifique tanto horror. Estos hombres no solo mataron cuerpos, asesinaron la idea misma del amor familiar. La confianza se convirtió en su herramienta más efectiva. Las víctimas no tuvieron oportunidad. La figura que debía protegerlas era la misma que planificaba su final. El hogar, ese lugar que debía oler a calma y seguridad, se transformó en el escenario donde se rompió el alma de los inocentes. Cada caso comparte un hilo común: el deseo de control absoluto. No fue solo violencia física, sino psicológica, una manipulación constante que borró la identidad de sus víctimas. El mal no irrumpió con estruendo. Se deslizó con caricias, promesas y palabras dulces. El amor, deformado por el poder, se volvió un arma letal. Y la sociedad, en su ceguera, tardó demasiado en ver las señales. El silencio de los niños, el miedo en las miradas, las excusas repetidas. Las consecuencias van más allá de la sangre. En cada comunidad donde ocurrió una tragedia como esta, el eco persiste. Las risas infantiles se transformaron en recuerdos dolorosos. Las fotografías familiares, en pruebas judiciales. Las madres que sobrevivieron viven con un peso imposible.
el de haber amado a quien les arrebató todo. Sus vidas quedaron marcadas por la culpa, la rabia y la pregunta eterna de si pudieron haberlo evitado. Estos casos nos obligan a mirar de frente una verdad incómoda. El mal puede parecer normal, puede sonreír, puede abrazar, y cuando lo hace dentro de una familia, es casi invisible. Por eso es vital romper el silencio, hablar del abuso, reconocer las señales que muchos prefieren negar. Cada historia ignorada, cada sospecha callada, puede ser la próxima tragedia. Los nombres de las víctimas merecen más que lágrimas, merecen memoria. Riley, Camille, Tiffany, Missy, AJ, Jasmine, Julian, Yenya, Falia, Michael. Sus voces siguen resonando más allá de la muerte, recordándonos que el amor verdadero nunca destruye. Ellos fueron inocentes que confiaron en un monstruo disfrazado de padre. Y aunque la justicia humana haya encerrado a los culpables, la condena moral seguirá viva mientras el mundo recuerde sus nombres. Al final, este documental no busca solo horrorizar, sino despertar. Nos recuerda que el mal no necesita máscaras. Puede tener un rostro amable, una voz cálida, un abrazo protector. Que la oscuridad puede vivir en el corazón de quien promete luz. Y que solo la vigilancia, la empatía y la educación pueden romper el ciclo. Si estas historias te estremecieron, no las olvides. Hablar de ellas es rendir homenaje a quienes ya no pueden hablar. Compartirlas es una forma de justicia. Porque el silencio protege al verdugo, pero la memoria protege a los inocentes. Que sus nombres sean recordados no por cómo murieron, sino por cómo vivieron antes de que el mal tocara su puerta.